A la palabra de hoy la he titulado como aquella canción de María Elena Walsh de... A mí me habían comprado el long play, me acuerdo, tenía 7, 8 años, y se acuerda de que decía, vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, y que caminaban con las manos y aplaudían con los pies, y era... Bueno, y yo quiero... ¿Por qué le quiero decir esto? ¿Por qué tomé esta figura? Porque en el reino de los cielos y en el mundo espiritual, algunas cosas funcionan como en el reino del revés, porque hay una serie de paradojas y contradicciones entre las verdades bíblicas que parece que fueran la canción de María Elena Walsh, ¿no? Así que permítame que le indico alguna de estas paradojas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, el Señor Jesús decía que los primeros serán los postreros y los postreros primeros. Los últimos serán los primeros y los primeros últimos, ¿no es cierto? Como verdad del reino, refiriéndose a aquellos que están anhelando los primeros lugares y que quieren... Y en el reino de los cielos, por así decir, quien tiene esta actitud de sencillez, de humildad de corazón, de honrar al hermano, probablemente va a ser el que termine siendo honrado y reconocido. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesús decía que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Qué contradictorio, ¿no? El que quiera salvar su vida la pierde, y el que la pierde por causa del Evangelio, la gana, decía el Señor Jesús. También hay otro texto que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, que dice, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, diga conmigo, cuando soy débil, soy fuerte. Es decir, cuando reconocemos nuestra necesidad, nuestra vulnerabilidad delante del Señor, nos hacemos candidatos a recibir de la gracia del Señor. Tantas veces en nuestra autosuficiencia, en nuestra fortaleza personal, nos privamos de disfrutar de la gracia del Señor. Otra de las ideas de este reino del revés que les comparto, decía el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 14, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También después en las epístolas dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, para ser exaltado uno necesita ser humillado. Otra de las verdades, la última creo que le digo ahora, podríamos buscar algunas más, pero lo cito a modo de ilustración, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban los discípulos peleando quién tendría en el mejor lugar? Y entonces el Señor le dice, en el mundo los príncipes quieren los primeros lugares y quieren ser honrados, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero será vuestro servidor, ¿no es cierto? Entonces, con esta primera ilustración, esta idea de que hay algunos principios bíblicos del reino de los cielos que funcionan en contradicción con lo que puede ser nuestra cultura humana, nuestros valores del mundo de un sistema sin Cristo, pero que son valores espirituales y nosotros creemos que la palabra es verdad y que lo que dice el Señor funciona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bien, gracias, Norbe. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor que funciona, que es verdad? Dígame un amén con ganas, entusiásmeme. Si no, yo acá creo que están todos dormidos. No, vamos, gente, ayúdenme. Bueno, ¿por qué? Porque a propósito del bautismo, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de algunas contradicciones, ¿no es cierto? Contradicciones tal vez referidas entre la muerte y la vida, ¿no es cierto? Y que la vida cristiana nosotros sabemos que ¿cuándo empieza? ¿Cuándo comienza la vida cristiana? A partir del nuevo nacimiento. Es decir, creemos que por la gracia de Dios el Señor vino a reconciliarnos por medio de Cristo y que cuando nosotros, así como lo han demostrado estos hermanos, hemos puesto nuestra fe en el Señor, en el sacrificio de Cristo, la palabra habla de creer, pero no sencillamente en una expresión de creer como algo intelectual.
por ejemplo, yo pienso, y lo hablamos el otro día con los chicos del bautismo, yo creo que San Martín cruzó los Andes, que en su caballo blanco, no sé cómo fue, ¿no? En la película El Santo de la Espada, que la vi de chico, era allí en una imagen épica, era el general, pero parece que anduvo medio enfermucho, en una camilla, que no fue así tan épico y tan glorioso. Pero el general San Martín cruzó los Andes y yo lo creo. Me lo enseñaron en el colegio y lo creo. Pero la verdad, esta creencia no significa el mismo tipo de creencia que habla la Escritura, que se refiere a un acto de fe. Cuando nosotros decimos que creemos en el Señor, no solamente creemos en la existencia de un ser superior, sino creo que este ser superior es Dios, es el Señor, es Jehová, es el que enseña la Escritura, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me ha venido a reconciliar, con el cual yo me rebelé cuando hice de mi vida lo que yo quería, pero que por medio de Jesucristo yo encuentro la reconciliación, el nuevo nacimiento, soy una nueva criatura, soy transformado, empiezo una nueva vida y a partir de eso ocurre un cataclismo espiritual, digamos, ¿no es cierto? Porque este nuevo nacimiento tiene que ver con que nuestro espíritu que estaba dormido o que estaba muerto, cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, porque eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento, viene a ser morada en mí, me convierto en templo del Espíritu Santo que viene a vivir en mi vida. Y tal es así que uno lee en el Nuevo Testamento y a veces cuesta distinguir, y distintas versiones utilizan distinto la palabra espíritu con minúscula o con mayúscula. Y nosotros normalmente cuando decimos con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Cuando es con minúscula se refiere al espíritu humano. Lo cierto es que cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, hay una estrecha unión con el espíritu del hombre o de la mujer que nació de nuevo y de algún modo la palabra se refiere al espíritu y hay como esta unión que a veces no se distingue, ¿no es cierto?, entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, ¿no es cierto?, viene a nuestra vida, es algo que produce el Señor, que no es un acto de voluntad, no es un deseo de cambio, no es buena onda. Me acuerdo cuando éramos pibes cantábamos una canción que decía, tan solo una chispa puede encender el fuego. Y algo así es lo que sucede, es una chispa del cielo, digamos, que viene a mi corazón y que de algún modo produce que mi corazón se encienda con esta nueva vida, corazones encendidos, que es lo que produce el Espíritu Santo cuando viene a morar en mí. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que he recibido la vida eterna, vivo con la esperanza de la eternidad en Cristo, me convierto en un hijo de Dios, en un heredero, creo que he sido adoptado por amor, pero que también he sido engendrado, es decir, que de algún modo el ADN, la transmisión genética de la esencia de Dios empieza a manifestarse en una transformación en mi vida recibe propósito, un sentido de misión, suceden un montón de cosas gloriosas a partir del nuevo nacimiento en Cristo, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, decía el apóstol Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esta bendición y esta posibilidad? Aleluya. Ahora, cuando hablamos de este nuevo nacimiento y hablamos del bautismo, de lo que vimos hoy, el apóstol Pablo explica en la carta a los Romanos, capítulo 6, cuál es todo el simbolismo y la verdad espiritual que se esconde detrás del bautismo. Así que te invito, si querés abrir tu Biblia, en la epístola a los Romanos, capítulo 6, el apóstol Pablo enseña y dice así, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, a ver, acá hago un paréntesis, la palabra bautizado, ¿sabe qué quiere decir? Sumergidos. Entonces, somos sumergidos en Cristo, en la vida de Cristo, y lo representamos estando sumergidos en el agua, digamos, ¿no? Todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados, ¿en qué dice ahí? En su muerte. Ay, qué palabra difícil. Che, ¿cómo que fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Nosotros practicamos
el bautismo bíblico, que es por inmersión, justamente obedeciendo a esa palabra sumergir, ¿no es cierto? Y entonces lo que nos enseña el apóstol Pablo, que en esta figura de que la persona, el hermano que se bautiza, se sumerge en el agua, la figura de que eso fuera una sepultura, estamos siendo sepultados en una identidad espiritual con Cristo. Eso quiere decir que yo rindo mi vida al Señor en la forma en que el Señor Jesús se entregó, ¿no es cierto? Él fue a la cruz por amor a vos y por amor a mí, en obediencia al Padre, un acto de rendición de su voluntad. Del mismo modo, cuando somos bautizados, estamos expresando de que vamos a dejar debajo del agua el viejo hombre en Cristo. Es decir, el viejo Coco Espinosa, no es que el Coco Espinosa sea viejo, no lo tome. El viejo Coco Espinosa, el hombre de pecado, digamos, es decir, nosotros creemos que cuando no estamos en Cristo tenemos en sí una naturaleza corrupta por el pecado, entonces declaramos que la dejamos abajo del agua, como una declaración de fe. Y que cuando emergemos, la inmersión es la sepultura, y cuando emergemos, dice el apóstol Pablo, estamos representando la nueva vida que tenemos en Cristo, al modo que Cristo resucitó. La palabra dice que el mismo poder que operó en el Señor Jesucristo, levantándolo de los muertos, opera en nosotros. Aleluya. Entonces, si ese poder opera en nosotros, recibimos nueva vida, nuestro espíritu que estaba muerto sin Cristo es vivificado, tenemos una nueva naturaleza espiritual, así que de algún modo en el bautismo nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que cuando me meto en el agua, entierro un muerto, pero cuando salgo del agua, presento un recién nacido. ¿Sí? En nuestra nueva vida en Cristo, aleluya. Eso es lo que sucede de un modo sobrenatural, milagroso, ¿no? Y esto no es un ritual vacío. ¿Vieron que parece que uno dice, bueno, vamos a cumplir con esto porque es un mandamiento, un ritual? Amén. No se trata, digamos, de una cuestión ritual, sino que de algún modo quien se bautiza está haciendo una declaración de fe y un punto de inicio, un nuevo comienzo, así como la metamorfosis de la oruga que se transforma en mariposa. De algún modo los hermanos no se transforman en mariposa, pero sí reciben y se manifiestan y expresan esa nueva vida en Cristo. Nosotros leemos y se han bautizado hoy con estas camisetas que hemos hecho que dicen, soy del equipo de Jesús, dice algo así, dice, no soy, como diciendo, me puse la camiseta del equipo de Jesús, algo así, dice, ¿no? Entonces, más allá de que alguno pueda tener la leprosa, la canalla, la qué sé yo, que representa una identidad, hay una identidad que está por sobre eso para nosotros, que es la identidad de pertenecer a la familia y a la nación de los redimidos en Cristo. Entonces, por medio del bautismo estamos manifestando que nacimos de nuevo y que pertenecemos a la familia y a la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, ahí en el versículo 5, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, versículo 5, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo, el viejo yo sin Cristo revelado que quería hacer su voluntad, corrupto por el pecado, fue crucificado juntamente con Él en este acto de rendición y de entrega para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, esta nueva vida que comenzamos consiste en un espíritu vivificado por el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Así que cuando nos rendimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza pierde poder sobre nuestras vidas para que podamos ser hombres y mujeres del Espíritu. Aleluya. Bueno, a ver, yo quiero decir algo hoy. Qué hermoso acto de testimonio. La verdad, yo cuando los veo siempre, cuando veo cómo se bautizan los hermanos y cómo están diciendo soy de Cristo, no puedo dejar de emocionarme. ¿No es cierto? Para mí es un acto muy emocionante porque es un acto radical. Empiezo de nuevo, nací de nuevo en Cristo, doy testimonio de mi fe. Así que es trascendente, es importante para mí cada vez que uno lo hace.
¿Naciste de nuevo? ¿Recibiste el Espíritu Santo en tu vida? ¿Tu corazón fue vivificado? Porque tal vez en la próxima vos podés ser quien esté dando testimonio de fe, de una nueva vida en Cristo, de haber renacido, de haber sido lavado por la sangre de Jesús, reconciliado con el Padre, y que cuando nuestro espíritu es vivificado podemos tener esa comunión cercana con nuestro Dios, que en nuestro espíritu humano, cuando está sin Cristo, no podemos tener esa comunión, pero a partir de que nacemos de nuevo, aleluya, Señor, porque tu espíritu toca mi espíritu y puedo disfrutar de tu presencia como antes no lo conocía, aleluya. Ahora, más allá de este acto de lo... Ay, pregunto, ¿hay alguien que en el próximo bautismo se va a enganchar? Capaz que alguno me dice, yo quiero en la próxima ser parte. Vamos todavía, Dios te bendice, qué bueno. ¿Alguien más que se va a bautizar en la próxima? Bueno, después pueden... Qué bueno, Dios te bendice. En febrero, marzo podemos hacer otra tanda, cálculo, Bien, bien, bien. Vamos, bien, Marcelo, querido, vamos todavía. Qué bueno, y que sigamos como familia de la fe compartiendo las buenas noticias. Recordábamos estos días con los que se van a bautizar el mandamiento, cuando el Señor manda a bautizarse y dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, es decir, seguidores del Señor, que estén dispuestos a aprender ese estilo de vida y esta misión del Señor a todas las naciones, y esos discípulos que hacen otros discípulos, así como hoy nos compartió Fernanda, y que vivamos esta experiencia de compartir la buena noticia, que es el modo de transformar el mundo, y a esos discípulos hay que enseñarle a que guarden todas las cosas que Él nos mandó, que para nosotros está en la palabra, y hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como sello, como marca, como señal de identidad de que pertenecen a la familia del Señor. Aleluya. Ahora vamos un poco a los que tal vez hace un tiempo que venimos transitando el camino del Señor y cómo se manifiesta en nosotros esta verdad del morir y del vivir. Y cómo nosotros revelamos la vida de Cristo. Entonces, quiero llevarte a leer un texto del apóstol Pablo que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y fíjate la figura que toma el apóstol Pablo, que dice, pero tenemos... A ver, yo antes tenía una frase puesta, no, Juli, que me la comí. El bautismo no es un ritual religioso, es una declaración de fe. Dejo la vieja vida y comienzo una nueva vida en Cristo Jesús, mi Señor. Como si uno se para, como si estos hermanos que hoy pasaron por el bautismo, les damos un megáfono acá y pegan el grito. Sería bueno, de algún modo eso es lo que han hecho en esta noche, ¿sí? Por medio del bautismo, es una declaración de fe. Vamos entonces ahora a 2 Corintios 4, dice, el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea la excelencia del poder, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Usted sabe a qué se refiere el vaso de barro? Acá está el vaso de barro. ¿Qué quiere decir? El vaso de barro probablemente revela una figura de limitación y de vulnerabilidad. Un vaso de barro, ahí en la figura del alfarero que trabaja, que está en Jeremías capítulo 18, dice que el alfarero trabajaba y cuando estaba haciendo la vasija de barro, la vasija se quebró en sus manos, así que la rompió y volvió a empezar y a hacer la otra. No haré así mismo con vosotros, hombres de poca fe, dice, ¿no? Entonces, yo soy un vaso de barro. Y sabe que la excelencia del poder y de la manifestación y de la gloria no está en mí. No es que le queremos, mi hermano amado, bajarle la autoestima, pero decir que nuestra vida se convierte en algo verdaderamente valioso cuando la excelencia del poder de Dios, cuando el Espíritu Santo, cuando la vida del Señor se manifiesta en nosotros. Entonces yo, que soy limitado, que soy solo el coco, diría un adoquín con fleco, sin embargo,
cuando puedo reconocer que el Señor habita en mí, que el Espíritu Santo está en mi vida, que yo soy participante de la naturaleza divina, que soy capaz de hacer cosas que en lo natural yo no sé hacer, pero que la gracia de Dios operando con poder en mi vida me permite obrar más allá de mi conocimiento, de mi habilidad y de mi fuerza. Porque, como decía el Santi, ahora quiero ser un instrumento de Dios toda mi vida, dijo en el video. Nuestras vidas se pueden convertir en instrumentos de Dios utilizados más allá de lo que naturalmente nosotros podemos o sabemos hacer. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que sea la excelencia del poder, para que la excelencia del poder de Dios, perdón, Leo, déjeme empezar de nuevo, que me trabé. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, después, pienso, digamos, ¿no es cierto? Que si yo tengo un ser exterior y un ser interior. El ser interior, mi espíritu. Y un ser exterior que probablemente trasciende mi cuerpo y que tiene que ver con mi alma, lo almático. Nosotros cuando nos referimos a lo almático, nos referimos al raciocinio, a nuestra mente y nos referimos a nuestras emociones, sentimientos y nuestra voluntad, ¿no es cierto? Nuestra alma la podemos llenar de muchas macanas o puede ser llena con el Espíritu Santo, entonces ahí recobra esa gracia de Dios. Pero mientras tanto nuestra alma, digamos, funciona de acuerdo a nuestros sentimientos humanos. Por ejemplo, la palabra dice que el sentimiento del hombre es engañoso, digamos, ¿no es cierto? Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces en Cristo vivimos sencillamente en el nivel de nuestra alma, en lo exterior. Entonces, venimos por ahí, participamos de un servicio, alabamos al Señor, nos sentimos llenos, renovados, o después de un momento de oración, pero después me voy a laburar, me peleo con mi jefe, no me alcanzó la plata y ya se me fue la paloma del Espíritu Santo, me enojé, alguien me tocó bocina con el auto. Entonces parece que nos cuesta mantener la continuidad de la comunión con el Señor porque vivimos en un nivel almático y no en un nivel espiritual. Como que tenemos que aprender a conectar nuestro ser interior, nuestro espíritu, para que vivamos en el Espíritu y no en la carne, y para que se revele en nosotros el Espíritu, y que cuando vamos y trabajamos y hacemos nuestras cosas y educamos a nuestros hijos y administramos el dinero y vendemos, compramos, no se nos vuele la paloma, sino que podamos estar en esta comunión y como decía el apóstol Pablo, orad sin cesar, no, Santiago lo dice, ¿no? Orad sin cesar y orando en una continua actitud de oración al Señor. Entonces sigue diciendo el texto, entonces, para que se vea la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos en todo, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, como recién lo decíamos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces, hay un proceso, hay un autor, lo mencionamos hace un par de semanas, ¿no? Watchman Nee, que él escribió un libro que se llama La liberación del espíritu. Entonces, Watchman Nee explica que para que podamos vivir en el espíritu, Dios utiliza muchas veces el Señor en nuestras vidas algo que es un poco doloroso, que es el proceso del quebrantamiento. Entonces, acá nos revela un montón de situaciones que pasamos, digamos, ¿no es cierto? Que estamos atribulados pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Entonces, sucede que en nuestras vidas, digamos, que por supuesto que enfrentamos situaciones de dolor, por supuesto que enfrentamos crisis, situaciones que nos angustian. Ahora, de acuerdo a nuestra actitud espiritual con la cual enfrentamos las cosas, Dios produce o no un resultado en nuestras vidas.
¿Cómo enfrentamos nosotros la situación de dolor? La podemos enfrentar renegado, la podemos enfrentar con resentimiento, con queja, con amargura, con impaciencia, con orgullo. Cuando nos pasa algo, insultamos por ahí, nos damos la cabeza contra la pared, nos enojamos con el Señor, ¿no es cierto? Probablemente, cuando eso sucede, esa actitud no produce en nosotros una transformación, no es el quebrantamiento, digamos, ¿no? Entonces, por el contrario, cuando nosotros reconocemos que en medio de las situaciones difíciles que nos pasan, me chocaron el auto, entonces digo, che, qué macana que me chocaron el auto, pero sé que Dios está en control de todo y que aún en medio de esta circunstancia y de esta situación fea, Dios está haciendo algo en mi vida. Entonces, probablemente en esa actitud y en ese proceso de quebrantamiento empieza a manifestarse lo interior, el espíritu, y empiezo a vivir en un nivel del espíritu, en un nivel espiritual, llevando en el cuerpo la muerte de Cristo, en una actitud de identificación espiritual y voluntaria con el Cristo crucificado. El Señor usa el quebrantamiento, situaciones de dolor, de crisis o angustia, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Tenemos un par de canciones de esta, ¿no? Ah, yo veía que me habían robado una silla de la oficina, che. Esta como... Vamos a cambiarle un poco el sonido. ¿Se acuerda de esta que dice? Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Y el estribillo dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Si se acuerda, acompáñeme. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y esta otra dice: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. La verdad, amén, gloria al Señor, mi hermano. A veces me preocupo
Qué fácil cantar, quebrántame. Es mucho más fácil cantarlo que vivirlo. Pero cuando decimos, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Y muchas veces el quebrantamiento tiene que ver con los golpes, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la crisis, tiene que ver con la pérdida, pero en medio de eso reconocer que Dios está en control. Y en medio de eso poder decir, Señor, yo reconozco que vos sos el Señor de mi vida y que en medio de esta situación y de esta circunstancia, aunque yo no lo vea, yo creo que vos estás haciendo algo más allá de mi entendimiento y de mi comprensión. Señor, me entrego. Señor, me reconozco que soy participante de la muerte de Cristo, que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, Señor, en esta actitud de rendición incondicional y de entrega, yo oro para que en este tiempo trates con mi vida, trabajes y me hagas conforme a tu imagen, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Tenemos otro ahí, Juli? Entonces sigue diciendo el texto. Porque nosotros, los que vivimos, ¿cuántos están vivos en esta noche? Nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Cuántos quieren que la vida de Cristo se manifieste en ustedes? ¿Lo quiere? Bueno, pero para eso es necesario morir, es necesario el quebrantamiento, es necesario que Dios trate con nuestra vida, es necesario la rendición incondicional, es necesario la entrega, es necesario poner nuestra vida en manos del Señor, es necesario que muchas veces dejemos de lado aquellas ambiciones, aquellos sueños que muchas veces son vanos, que son temporales, que son mundanos. Entonces, hoy no, yo estoy desesperado porque tengo que cambiar el auto y por ahí eso me obnubila y se me va la cabeza detrás de deseos de este tiempo, cuando en nosotros los hijos de Dios la vida de Cristo tiene que ser la ambición, que seamos participantes de la misión y que estemos dispuestos a participar de los padecimientos de Cristo, aleluya. Muchas veces llegamos al Señor y el Señor utiliza situaciones de quebrantamiento, de dolor y de angustia para que nosotros busquemos de Él, para que tengamos un encuentro con Cristo y para que el Señor entre a ser morada en nuestras vidas. Entonces, tantas veces las situaciones de dolor son situaciones utilizadas por el Señor. Y termino con un último texto de la palabra. A ver, tengo algo más ahí. Juan capítulo 12, dice así. De cierto les digo, decía el Señor Jesús, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor está hablando, y ahí al decir este texto en primera instancia se refiere a sí mismo, y está hablando proféticamente de su sacrificio, ¿no es cierto? Entonces que el Señor está hablando de que su vida debería ser sacrificada, entregada en un acto de amor por la salvación de nosotros, los seres humanos, de hombres y mujeres que pasamos a ser parte de su familia. Entonces, cuando la muerte del Señor trajo fruto, ¿no es cierto? Y nosotros somos el fruto de amor, de la reconciliación, de la pertenencia, aleluya. Ahora, mi querido hermano, también no solamente se refería a él, sino que también se refería a usted y a mí. Entonces, y que es necesario que nosotros también participemos de esta muerte, ¿no es cierto? Que si queremos que nuestra vida lleve fruto, es necesario que como el grano de trigo sea sepultado en la tierra y allí se multiplique, ¿no es cierto? Y que nosotros en esta actitud de renunciamiento pongamos nuestras vidas en manos del Señor. Entonces, si no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. El que me ama, su vida la perderá. Acá tenemos una de las contradicciones, una de los del reino del revés. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la mundanalidad, la guardará para vida eterna. Aleluya. Entonces, aborrecer no es que queremos decirte que te vayas al espejo y te digas, me odio. No, por supuesto que no. Al contrario, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el Señor nos reconoce valiosos y nosotros también tenemos que reconocernos valiosos en Cristo, digamos, ¿no es cierto? Pero aborrecer esas ambiciones terrenales, ¿no es cierto? Este egocentrismo, autoexaltación del yo,
este sentido de autogratificación, que estoy primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, entregando esto al Señor, para que la vida del Señor entre a mí, en esta actitud de que muerto en Cristo, la vida de Cristo se manifiesta en mí. Y termina el texto diciendo que si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿A quién honrará el Padre? Al que sirva. La actitud de servicio, a veces parece que la actitud del servidor es la actitud más baja, pero al que tenga un corazón de siervo, el Señor le honrará. ¿Cuántas contradicciones? ¿Da fruto quién? El que muere como el grano sepultado en tierra. Segunda idea, lo que dice ahí, paradoja de la vida espiritual. Jesús nos invita a morir para llevar fruto, a rendirnos para encontrar vida eterna y vida plena, y a servir para recibir honra. Es necesario morir, ¿no? Dice la canción. Así que mi hermano, mi hermana, yo hoy te hago una invitación de entrega, de rendición al Señor, de permitir que el Señor trate en nuestras vidas, en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles, a entregarle nuestros deseos carnales, de la naturaleza corrupta, y a permitir que en esta gracia, como dice la palabra, nuestra vida espiritual y la vida de Cristo en nosotros sea la que se manifieste y que podamos vivir en el Espíritu y no en la carne. Vamos a orar. Si gustas, te invito a que te pongas de pie. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Señor, yo quiero darte gracias por estos mis hermanos que me han dado testimonio de su fe al pasar por las aguas del bautismo. Quiero darte gracias porque ellos se han identificado con la muerte de Cristo, pero también con la resurrección de Cristo. Señor, quiero darte gracias porque has preparado para nosotros lo sobrenatural de una vida espiritual, que es el Espíritu Santo y la vida de Cristo en nosotros, que se revela a partir de nuestra entrega, a partir de nuestras vidas ofrendadas a ti. Así que, Señor, en el nombre de Jesús y conforme a esta palabra, hoy venimos ante ti, Señor, a ofrendarte nuestra vida, a entregarnos a ti, a rendirnos, Señor, a crucificar nuestro yo, a decir con Cristo estoy juntamente crucificado, y llevar a la cruz, Señor, aquellos deseos mundanos, Señor, aquella naturaleza caída, aquel hombre o mujer de pecado que hay en mí, Señor, aquel viejo hombre que decimos que quedó bajo las aguas del bautismo. Hoy venimos a rendirlos ante ti, Señor, de corazón, de corazón. Decirle, mi hermano, me rindo a ti, Señor, me rindo a ti, Señor. Porque la palabra dice que si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Así que, Señor, queremos que esta semilla de nuestro ser dé fruto para tu gloria. Así que te la entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos hoy reconociendo que somos vasos de barro, vulnerables, Señor, necesitados, Señor, pero que la excelencia del poder de tu gloria se revele en nuestras vidas, Señor. Y perdón, Señor, porque tantas veces no se manifiesta en nosotros la excelencia de la gracia, sino que vivimos, Señor, en el nivel de la carne y no revelamos nuestra naturaleza espiritual, Señor. Así que hoy en el nombre de Jesús queremos que Cristo sea manifestado en nuestra vida, que te veas, Señor, que quien esté delante de nosotros pueda ver, Señor, que somos hombres y mujeres del Espíritu, Señor, que Jesucristo habita en nosotros, Señor. Así que yo oro en esta hora, Espíritu de Dios, en esta hora,
Ven sobre cada vida, revélate, manifiéstate, Señor. Sobre todos aquellos que de corazón te están diciendo, yo me entrego a ti, Señor. Dale una nueva manifestación, una nueva vida espiritual. Espíritu de Dios, desciende ahora sobre cada vida. Llénanos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, aceptamos situaciones de dolor, crisis y quebrantamiento que vengan de parte tuya, Señor, sabiendo que estás tratando con nuestra vida y, Señor, que querés manifestar a Cristo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, usanos, Señor. Usanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero ser más como. Mi hermano, si el Señor le habló y cree que esta palabra es para su vida y quiere pasar adelante para que pongamos nuestra mano sobre su cabeza y poder orar por usted, siéntase en libertad de hacerlo ahora. Aleluya. Sin vergüenza, sin temor, con valentía. Y luz, y reflejar el mundo. Vamos. Quiero ser más como tú. Si el Espíritu Santo te invita, no te quedes, pasa adelante. Oh, tú, satúrame de tu espíritu. Reflejar al mundo, vamos. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buena Alfarero. ¿Quién más se va a animar? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida